Gracias por la invitación. Por favor. Y gracias por hablar de Radio Nacional, siempre. Pero lo que pasa es que me parece que tenemos como punto de partida que es de todos y de todas Radio Nacional, ¿no? Entonces hay que bancar ahí. Tal cual. Sí, así hay que entenderlo. Es la radio pública. Es la radio pública, así es. Bueno, ¿cómo está hoy? Ya sé, a grandes rasgos, obviamente el tema es complicado para los laburantes, la incertidumbre y demás, pero si tuvieras que hacer un panorama de lo que ha sucedido desde diciembre a esta parte con Radio Nacional en territorio, digamos. Bueno, veníamos de un vaciamiento del macrismo que nunca logramos recuperar, la verdad, y que tuvo que ver con la merma de la planta, porque se implementaron retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, todo eso no se recuperó en la gestión de Alberto Fernández, y después en diciembre, obviamente, desde el día que ganó Milei, al otro día se acordarán que él dijo que iba a cerrar los medios públicos, con lo cual fue un gran revuelo y desde entonces estamos en estado de asamblea permanente. A partir de eso, bueno, hicimos algunas movidas porque el DNU 70, que fue del 20 de diciembre, nos declaró sujetos a ser sociedades anónimas, a transformaciones. A partir de ese DNU se dispuso la intervención de los medios públicos, todos con el mismo interventor, para TELAM, para Radio Nacional, para la televisión pública, que somos la misma empresa, y también para contenidos públicos, Encuentro, Pacapaca, Deport TV, y eso implicó que el funcionamiento cambió mucho. Había un director o una directora por cada una de las emisoras. Radio Nacional tiene 49 emisoras que no son repetidoras, sino que cada una tiene su propia programación y ese es el valor de la radio. No deberían ser repetidoras. No deberían ser repetidoras. Cuando hablaba del vaciamiento del macrismo, eso determinó que la falta de trabajadoras y trabajadores en determinados horarios hicieran que se repitiera Buenos Aires, porque si vos no tenés quien opere, por ejemplo, los fines de semana o quien haga aire, claro, entonces se empieza a repetir. Eso va en contra de la naturaleza de Radio Nacional, porque Radio Nacional es una radio federal que tiene su programación local y que hace en distintos puntos del día, en la primera mañana, al mediodía y al final del regreso, digamos, unos panoramas nacionales de noticias que están compuestos por informes de las 49 emisoras que salen desde Buenos Aires en su mayoría, pero a veces también desde otras provincias, y se compone un panorama nacional de lo que es la realidad de ese día. Pero durante el resto hay boletines propios, hay programación propia que tiene que ver con fomentar la economía popular, la economía regional, la economía popular también, pero la cultura, digo, cada uno de los... es contar tu aldea, ¿no? Claro. Eso vos lo sabes bien, en La Pampa es así, es una radio histórica además, la de Santa Rosa, sí, y eso sucede en distintos lugares de todo el país. Ahora, cuando deja de haber directoras, ahí ya hay una intención de que no hay directores. No hay directores en la mayoría, algunos están medio atrincherados, pero bueno, la realidad es que se dispone desde Buenos Aires todo es desde la compra de papel higiénico hasta, porque eso es lo que hacían los directores, hasta la definición de la programación. Sí. Entonces, eso implica que las radios estén muy debilitadas y que no puedan armar esa programación y esa identidad local que hacía la identidad nacional finalmente con la red de emisoras. Sí, y te sumo algo que también me parece una reflexión importante, que es que y me hago cargo, parece que durante la gestión de Alberto Fernández tampoco hubo una voluntad de girar 180 grados esto y apostar realmente a una emisora federal con presencia en territorio, con contenido propio de calidad. Digo, no quiere decir que no exista, sino que uno esperaba que en un gobierno nacional y popular esta apuesta fuera una política de Estado, ¿no? ¿Qué balance hacen? Sobre todo mirando hacia adelante, ¿qué política debería tener un gobierno popular realmente para los medios públicos, en este caso para la radio? Sí, porque se habla mucho de la magia de la radio, ¿viste? Y sí, entonces se oculta en un punto que hay un montón de laburo detrás de esa magia. Total, que claro, nos llega y que disfrutamos, y cuando estamos en casa también imaginamos un montón de cosas a partir de la radio, un separador muy lindo que usan acá de Eve hablando sí, de eso. Pero la realidad es que sabemos que es un montón de laburo. Y ese laburo
es lo que decía, cuando se van trabajadoras y trabajadores que encima tienen un montón de experiencia en lo que es un medio público, que tenemos amor por lo que es un medio público, más allá de que reclamemos salario, y justamente reclamamos salario porque hacemos todo ese laburo y necesitamos estar bien pagos y pagas para poder garantizar toda nuestra atención en ese laburo. Hoy estamos con un nivel de precarización que implica que la gran mayoría de quienes laburamos en Radio Nacional tenemos varios laburos. Entonces, eso te hace salir corriendo, te hace no poder dedicarte cuando esta gestión, y ya lo habían hecho anteriores, quitan las horas extras, por ejemplo, en un montón de provincias implica que no haya determinados informes o programas que se graban y demás. Entonces, cuando no se recupera ese vaciamiento que hubo, cuando las herramientas de trabajo, los auriculares se te van cayendo a lo largo de los minutos porque no podés usar algo que te tape realmente las orejas y que puedas escuchar, cuando los micrófonos no funcionan, cuando el estudio de grabación en realidad tiene la consola rota y entonces tenés que pelear con otro y entonces haces las cosas a las apuradas y demás, eso implica que la calidad de tu producción cayó un montón. Entonces, cuando reclamamos desde los salarios hasta los auriculares, es porque queremos una radio de calidad, como decís, y la verdad es que eso no se revirtió en el gobierno anterior, como sí se revirtió en parte en la televisión pública, en Telam, que después fue la hecatombe, pero en algún momento se había recuperado mucho de lo que el macrismo había cerrado y que había intentado cerrar definitivamente. Entonces, en la radio seguimos reclamando todo el tiempo por eso y la verdad es que hoy estamos en las condiciones en las que estamos también por gestiones como esa. Mientras la escucho, bueno, hace poquito charlamos a raíz de la informecita que les recomendaba en el news, y cuando hablaba con gente de otras radios me contaban justamente eso. Mira, cuando llegó Macri se diezmó la cantidad de gente que teníamos. Sí. Nunca se recuperó. Se sumaron contratos que después los sacaron, entonces ahora quedamos 3, 4. ¿Qué programación podemos pensar? No hay posibilidad de pensar ningún tipo de programación. Y lo otro que también lo había mencionado, en particular cuando hablaba de Río Grande, que tiene la posibilidad de llegar hasta Malvinas y que le pusieron un transmisor, esto fue en la gestión pasada, de 100 kilowatts que garantizaba una llegada de 800 kilómetros, un alcance de 800 kilómetros y que está funcionando, no sé por qué, los trabajadores me lo contaban, con una capacidad de 10, es decir, está llegando ahí nomás. Claro, estas cosas que son desidia, que local. ¿Pero por qué? También también perdimos la posibilidad de transmitir la onda corta que es RAE, que es Radiodifusión Argentina al Exterior, que tiene distintos programas en distintos idiomas durante todo el día para contar la realidad argentina al mundo en el idioma de cada lugar. Eso se perdió también en el macrismo y no se recuperó. Hoy transmitimos por internet, como cualquier radio, que está bien, obviamente, hay nuevas tecnologías, las aprovechamos, pero también hay un valor que tiene Radio Nacional que no tienen otras radios, que no lo van a tener, que no hay ese interés, porque además esto de transmitir en cada uno de los lugares implica darle voz, ¿no? Esto que decimos siempre, lo que no se nombra no existe. Bueno, cuando vos nombrás que en Las Lomitas hay tal obra de teatro que está puesta en escena, bueno, es algo que estás invitando a la gente de Las Lomitas a ir a ver, pero también estás nombrando a Las Lomitas. Claro. Y ahí hay una identidad que no es irreemplazable con la obra en Calle Corrientes que está haciendo Suar y que te cuentan desde otras emisoras que además tienen otros intereses, incluso económicos. Agrego a lo que decía Yair a propósito de la gestión de Alberto Fernández. En otras anteriores también ha sucedido de varios trabajadores con un contrato como un papelito en el viento, ¿no? Y se repiten sistemáticamente. Pero te quería consultar cómo está el ánimo de los trabajadores, cómo viven esta situación y qué es lo que se viene para adelante. Bueno, hay mucha incertidumbre, como decía Felicitas al principio, pero la verdad es que fue un gran empujón que nos palmeó un poco las espaldas el retiro de Radio Nacional, de RTA en realidad, bueno, también de Aerolíneas y del Correo, con quienes confluimos en la lucha de la ley Bases. Entonces eso implicó saber que luchar garpa y que cualquier manifestación que podamos hacer, en ese caso pedimos firmas para defender la radio pública, lo cual nos llevó a hablar muchísimo
con personas en distintos lugares del país a contarles cuál era el interés de Radio Nacional. Incluso, bueno, en algunos lugares ni hace falta contarlo, ¿no? Porque en Esquel, Radio Nacional es todo, básicamente. Sí. Lo vimos hace poco con las nevadas, y que lo cuenta bien Felicitas, pero que además es cabeza de Defensa Civil. Digo, tiene un rol además que va más allá de lo que es la radio en sí. Y en lugares, en ciudades más grandes como Córdoba, como Santa Fe, como Buenos Aires, donde también juntamos firmas, y ahí sí un poco hay que explicar un poco más, claro, porque hay otra disponibilidad de medios. Bueno, pudimos contar de qué se trataba y creo que eso sirvió para que se enterara un montón de gente y también para que nosotras y nosotros pudiéramos defender con orgullo eso y saber que si nos movemos se evitan determinadas cosas. De todos modos, tenemos vigente el DNU, sí, que decíamos antes, y por lo cual la incertidumbre sigue, y además con este gobierno tenemos incertidumbre por todos lados, sí. Pero bueno, también reclamando salarios porque estamos muy por debajo de la línea de la pobreza, te diría que casi en la mitad, con salarios de antigüedades. Yo tengo 13 años de antigüedad y no llevo a las 600 lucas y la canasta está un poquito más arriba. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso también es defender la radio, intentando organizar ese reclamo y viendo qué va a pasar también con los medios públicos en general, porque claro, hay varias movidas en ese sentido, y tratando de generar la unidad que nos llevó a ese rescate, digamos, de radio y televisión, para otras cuestiones que vengan más adelante. Bien. Mientras charlamos, me escribe acá una trabajadora de Radio Nacional y me dice, todavía no cobramos el aguinaldo. Fuera del aire me contabas que sí, que efectivamente van a cobrarlo en algunos días. Sí, el viernes recién, lo cual está fuera de la ley, incluso porque tiene que ser antes del 1 de julio. Pero bueno, lo que pasa es que te van corriendo el quilombo, ¿viste? Entonces tenés que atender tantas cosas que al final te estás quejando del aguinaldo y parece que te quejaras de lleno cuando en realidad es tu derecho, no solo es tu derecho, sino que es la obligación del Estado en este caso, y que además con estos salarios que son prácticamente de hambre es difícil llegar a cubrir los costos de vida para cada una de nosotras y nosotros. Y ese es el problema que decíamos antes de la precarización, porque incluso siendo trabajadoras con recibo de sueldo, con una antigüedad, como decíamos, con algunos reconocimientos que son los del trabajo registrado, aún así no llegamos, sí, claro, totalmente. Mica, suena feo, pero es así, ¿no? Es así. Estamos todos empobrecidos, ¿eh? Sí, te encontrás hoy con trabajadores registrados empobrecidos. Nos queda poquito tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte, aparte sos la secretaria de Géneros dentro de CIPREVA, por esta situación que se vivió ayer en el Senado, que en realidad hace unos días que se venía gestando ya esta denuncia pública contra Pedro Briguer, y bueno, las dificultades también que hay, quizá por las particularidades que tiene nuestra profesión o nuestro oficio también, ¿no? En exponerse, en denunciar los miedos que genera, la posibilidad de quedarse sin laburo. Digo, ¿cómo viste todo esto que pasó? Sí. Lo que señalamos es que obviamente Briguer es un problema, pero no es el problema. Acá hay un engranaje, acá hay un sistema que está bien aceitado hace mucho tiempo y que necesitamos desmantelar, porque esto lleva a lo que pasó, digamos, a que un montón de mujeres durante 30 años se tuvieran que callar y saberse solas cuando en realidad eran un montón, y lo que apostamos es justamente a eso, a saber que solas no podemos denunciar estas cosas porque es muy complejo, y que no necesitamos que venga alguien más a contarlo, vaya a saber por qué intereses, como fue este colega que lo denunció, este colega de Briguer, ¿no? Sí. Y que finalmente tenemos herramientas para organizarnos, para saber que estamos acompañadas, para desmantelar ese sistema que no solo hace que haya abusos sexuales, abusos de poder. Desde el CIPREVA hemos denunciado a Briguer en varias oportunidades porque es un maltratador mucho más allá de estas cuestiones. ¿Ya tenía denuncias? Nosotros nos enfrentamos por su maltrato, por ejemplo, en el portal Nodal, desde hace mucho tiempo. No sabíamos de este nivel de... Sabíamos que era un pajero, lo voy a decir así, pero no teníamos una denuncia. Claro, no, esto es gravísimo lo que sucede, pero también hay
hay que pensar si está bien que sepamos que hay un pajero, porque hay un montón, y que sigamos la vida como si nada. Eso es lo que decimos, que necesitamos repensar un montón de cuestiones. Ese tiene que ser el quiebre, porque claro, al otro día hay muchas declaraciones políticamente correctas, pero después volvés al día a día, en donde cuando se dan estas situaciones, o te reís o te callás, y donde las mujeres todavía estamos con muchas dificultades para acceder a determinados lugares o cumplir determinados roles, aún hoy en los medios de comunicación, ¿no? Totalmente, estuvimos con la ley de equidad de género en los medios, que al final es una cuestión un poco proclamativa, pero no sabemos bien a dónde lleva esto, y tiene que ver con nuestra propia organización, digamos, ¿no? Pero de mujeres, de varones, de personas trans que no tienen lugar en los medios, no tienen, exactamente. Cuando hay alguna está al aire como para mostrar que están, no tenemos ninguna producción, no tenemos ninguna reacción. Entonces, bueno, repensar todas estas cosas, porque también es un poco más interseccional el análisis, digamos. También que no haya tonadas. Vos sos de una provincia que no tiene una gran tonada característica, pero vos sabés que te enseñan a hablar en un neutro que en realidad es un porteño. Yo he contado muchas veces que cuando, bueno, por suerte pasó mucho tiempo de cuando ingresé a la locución, quiero decir por suerte porque después esto fue cambiando, pero muchas gracias. Pero en ese momento yo estudié en la Universidad Nacional de San Luis, venía el ISER a tomarte el ingreso, y si vos tenías una tonada muy cuyana, no ingresaban, o sea, íbamos nosotros, pasábamos tranqui, y la gente que venía de Mendoza o del mismo San Luis tenía problemas para ingresar. Es tristísimo. Una locura. Sí, es horrible. Aparte con la diversidad hermosa que tenemos de regionalismo. Es un país enorme y lo podríamos reflejar ahí en pieles, en cuerpos, ¿no? Hay un montón de cuestiones que en los medios se callan, como se callan estas cosas. Claro. Y ahí está toda esa opresión. Entonces, eso tenemos que repensarlo, tenemos que repensar el oficio, y tenemos que saber que si vos arreglás tu contrato sola y el patrón te da tu contrato y estás mejor porque hoy estás de moda, porque pasan esas cosas también, y mañana se te va a venir en contra. Ese individualismo mañana se viene en contra, y nos pasa a todas y a todos todo el tiempo. Entonces necesitamos la organización, porque es lo único que nos puede salvar, y que tiene que ver también con los discursos que reproducimos, porque cuando hacemos un informe antisindical en los medios, como lo vemos todo el tiempo en la televisión, el piquet, cortaron, la burocracia, los gordos de la CGT, y finalmente eso es quitarnos, regalarle las herramientas a las patronales en el caso de los medios privados, y también al poder económico concentrado, que finalmente es el que hoy por lo menos determina el destino de nuestro país, y que necesitamos combatir fuertemente porque estamos muy mal en todos los sentidos. Mica, gracias por venir. A ustedes por invitarme. Usted siempre invitada, cuando quieras. Son bienvenidos. Gracias. Vamos a la tanda, estamos ya sobre las 13 horas. Enseguida vamos a ver qué pasa con el dólar. Enseguida sumamos un economista y nos metemos con lo que sucede en esta